Dios bendiga, iglesia, buenos días. Nos ponemos de pie en esta linda mañana que el Señor nos va a hablar a través de su palabra. ¿Alguien dice amén a eso, hermanos? Abra su Biblia en Eclesiastés, libro de Eclesiastés, Antiguo Testamento. Eclesiastés capítulo 3 y leeremos del versículo 10 al versículo número 15. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 10 al 15. Cuando ustedes lo tengan, por favor me dicen un fuerte amén. Libro de Eclesiastés capítulo 3, versículos 10 al 15. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos? Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 3, 10 al 15. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vamos a orar. Padre, esta mañana nos acercamos a esta escritura con el deseo y propósito que tú nos instruyas, que tú nos hables a través de ella y que nos ayudes a entender cuál es el verdadero sentido de la vida, el verdadero propósito. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos: tomen asiento, por favor, amables hermanos y hermanas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? Una pregunta que algunas veces quizás nos hemos hecho nosotros. ¿Qué sentido tiene la vida? Coelet, quien es el escritor de este libro, es un hombre que es un observador nato. Observa, es una parte en la estructura del libro que se va a repetir muchas veces a lo largo de su experiencia. En la frase donde dice 10, versículo 10, comienza la frase diciendo: yo he visto. Y no es primera vez que en el libro aparecerá esa frase, son múltiples veces que él se pone a observar. Él es un observador nato. Lo segundo que hace Coelet, versículo 12, es: yo he conocido. Él no solamente ha visto las cosas en la vida, sino que también ha conocido. Y a la vez, no solamente ha conocido, sino también Coelet ha experimentado. Y lo tercero que en el libro será muy común es versículo 14. ¿Cómo dice el 14? La primera frase: he entendido. Así está estructurado todo el libro de Eclesiastés. Un libro que se le atribuye a Salomón. Sin embargo, por su contenido, aquellos que estudiamos la Biblia dudamos mucho que él lo haya escrito. Pero sin embargo, este hombre ve, conoce, experimenta y al final entiende.
Esas son las tres maneras que él experimenta las cosas en la vida. Primero ve, luego conoce, experimenta y finalmente ha entendido. Para llegar a una sola conclusión, Qoheleth siempre dirá: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa es la otra frase que más el libro va a repetir a lo largo de su contenido. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. O la traducción original del hebreo sería: todo está vacío, no encuentro nada interesante en la vida, todo es vacío, vanidad de vanidades. Cuando leemos este libro, nosotros también debemos de preguntarnos, porque Qoheleth se lo preguntó, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Será que el sentido de la existencia es trabajar, 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 disfrutar? ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? ¿Para qué me trajo Dios a este mundo? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene mi existencia? A veces las personas se frustran porque en un momento determinado experimentan cosas dolorosas en su vida y dicen: mi vida no tiene sentido, pero porque la está viendo a partir de un suceso. Qoheleth ya lo vivió. Él, dice la Biblia, estuvo experimentando con las riquezas, acumuló riquezas, tuvo riquezas, lo que quiso, y al final termina diciendo: vanidad de vanidades. Otra vez él experimentó, dice Qoheleth o Eclesiastés, experimentó todos los placeres habidos y por haber. Y dice: también me di cuenta que eso es vanidad de vanidades. Se dedicó a conocer, conoció, indagó, investigó y otra vez terminó diciendo: vanidad de vanidades. Entonces, ante esa pregunta que se hace Qoheleth y ante esa pregunta que también nosotros nos hacemos, vale la pena que nosotros pongamos a meditar un momento: ¿a dónde radica entonces el sentido de nuestra existencia? ¿En los logros que podamos cumplir en la vida? ¿En que yo me he propuesto terminar una carrera y lo logré? ¿En que yo me propuse comprar una casa y lo hice? ¿En que yo me propuse levantar una empresa y la tengo? ¿Será eso el sentido de nuestra existencia? ¿Será eso lo que nos vuelve plenos y felices? ¿O será el trabajo, la acumulación, que ya logré tener este recurso, ya tengo ahorrados en el banco tanta cantidad de dinero, ya logré invertir en esto, ya logré en lo otro? O como dice el Evangelio de Juan, aquel hombre que acumuló riquezas y que hizo hizo sus graneros más grandes, y termina diciendo Juan: necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Dónde está entonces el sentido de la existencia? Si no es en el dinero, si no es en el conocimiento, si no son en las metas, ¿a dónde está? ¿Por qué sentimos vacío? ¿Por qué nada nos llena? Aquí en la Biblia, en esta porción de Eclesiastés capítulo 3, se puede visualizar la fatiga de la humanidad buscándole sentido a su existencia. Y nos vamos a dar cuenta que eso no se fabrica con esfuerzo humano. El sentido de la vida y la plenitud no se fabrica con esfuerzo humano, sino que solamente se descubre, atención a esto, el verdadero sentido de nuestra existencia solo se descubre cuando descubrimos el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Dicen amén a eso? Mientras yo no descubro el propósito de Dios para mi vida, yo me mantendré siempre vacío. Pero cuando yo descubro el propósito que Él tiene para mi vida, yo puedo darme cuenta que soy el hombre y la mujer más feliz, porque vivimos bajo la soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un fuerte aplauso.
Ante esta pregunta de cómo encontrarle el sentido a nuestra existencia, Eclesiastés responde tres cosas. Para poder encontrarle sentido a mi vida, lea el capítulo 3, versículo 10 y versículo 11, y sea acucioso en lo que vamos a leer. Hay unas frases ahí importantísimas que nos van a iluminar. Dice el versículo 10: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y luego añade el 11: todo lo hizo hermoso. ¿En qué? Ya lo dicen los primeros versículos. Hay tiempo para todo. Luego sigue diciendo el versículo número 11 que aunque todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios ha puesto ¿qué cosa en el corazón de los seres humanos? Esa parte de la eternidad. Quiere decir, el hombre tiene que aceptar que su vida no solamente es la naturaleza humana. La vida de nosotros, cuando le encontramos sentido a nuestra existencia, reconoce que hay algo que se necesita, y eso que se necesita es la presencia del Dios Todopoderoso. Pero eso no es invento nuestro. ¿Quién lo ha puesto en el corazón humano? Dice, y lo habla a través de esta palabra que es: ha puesto eternidad, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En esta cultura en la cual se escribe Coelet, los hombres y las mujeres estaban acostumbradas a vivir a merced del capricho de los dioses que ellos concebían. Es decir, era una cultura donde pensaban que los dioses los premiaban, los dioses los castigaban, porque tenían muchos dioses. Los dioses les infringían penalidades, los dioses los ponían, les daban esclavitud, les daban las enfermedades, etcétera, etcétera. Ante ello, Coelet o Eclesiastés introduce un concepto novedoso en la revelación bíblica, que es esa palabra que le llama aquí eternidad. La palabra hebrea es ha puesto olam. Olam es la palabra eternidad. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que el ser humano tiene que entender que en nuestra vida no solo debemos de preocuparnos por las cosas terrenales. Por eso dice, miren el versículo número 11: todo lo hizo hermoso, pero ¿es hermoso en qué? En su tiempo, porque hay tiempo para todo. O como dice Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios. Así es hermosa la vida, así es hermosa la existencia, cuando yo no vivo esclavizado al trabajo, cuando yo no vivo esclavizado solamente a este mundo terrenal. No, yo le doy importancia porque acepto que en mi interior Dios ha puesto ese componente llamado eternidad, que significa una vida espiritual que yo tengo que vivir con Él. Mientras yo no logre eso, yo podré tener trabajo, podré tener dinero, podré tener muchas cosas, pero no tengo lo más esencial. ¿Qué es lo más esencial? La relación con esa eternidad que Dios ha puesto en mi corazón y con el ser eterno, que es el que debe de guiarme y darle sentido a mi existencia. ¿En qué vive el hombre? Versículo 10. El hombre vive con una fatiga del esfuerzo puramente humano, puramente terrenal. Por eso dice el 10: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Sí, pero no para que se esclavicen en él.
no para que se esclavice. La gente piensa que la vida, que la realización, que el sentido solo consiste en trabajar, en emprender, en crear, en desarrollar un negocio, en hacer una empresa, en ser el mejor en esto, el ser el mejor en el otro. No. Así como le damos importancia al trabajo, también dice Dios, tienes que saber que en tu interior hay algo eterno que necesita la conexión. ¿Y quién es el único eterno? Dios. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis. Hay otra frase que también tiene que ver con ese versículo. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? El pámpano, para que lleve frutos, debe de estar adherido a la vid. Esta parte eterna que Dios ha puesto en nuestro corazón debe de estar conectada a ese ser eterno. Si yo no estoy conectado a ese ser eterno, entonces yo jamás tendré una plenitud de vida, no tendré ninguna realización y toda mi vida será fatiga, trabajo, fatiga, trabajo, fatiga, trabajo, para que al final todo lo que hizo tu trabajo le quede a tu yerno o le quede a tu nuera. Amén, porque también así dice Eclesiastés. Aquí creo que está, miren, porque los veo medio dudosos. Vea el 6.1, por favor. Para aquellos que dudan, no lo traía preparado pero mire usted, ya están en el 6.1. Hay un mal, dice Eclesiastés, que he visto debajo del cielo y que es muy común entre los hombres. ¿Están leyendo eso, hermanos? Mire cuál es el mal que ha visto y que es muy común. El del hombre a quien Dios le da riquezas, le da bienes, le da honra y nada le falta a todo lo que su alma desea. Punto y coma. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfruta la nuera, sino que lo disfruta el yerno, sino que lo disfruta el nuevo marido que le va a quedar a la señora, o la nueva señora que le va a quedar al señor. ¿Están leyendo eso conmigo, hermanos? Que dice al final Coelete en el 6.2, esto es y mal doloroso. Porque aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Así es como el escritor de este libro nos dice acerca del trabajo. Sí, vas a triunfar, sí, pero no vas a disfrutar del bien de la vida, no vas a tener plenitud, no vas a encontrar el sentido a tu existencia, porque la vida no solo consiste en trabajo, tenés que invertir también en eso que se llama eternidad, que Dios te ha puesto dentro de tu corazón. Y la gente es en lo que menos invierte, en el área espiritual. Tiene tiempo para el trabajo, tiene tiempo para el ocio, tiene tiempo para la socialización, tiene tiempo para proyectos, tiene tiempo para diversión, tiene tiempo para lo que sea, y para la parte eterna que está en el interior, ahí voy a ver si puedo llegar, ahí les caigo, tal vez llego. Y lo que nos hace plenos y lo que nos hace felices no son las cosas. Lo que verdaderamente nos va a hacer felices es saber que estamos en las manos de aquel Dios que aunque estemos muertos, Él nos va a guiar aún más allá de nuestra muerte. Dele un fuerte aplauso. Porque mire la tragedia.
Todos estamos en la expectativa de las posesiones, de las cosas, del trabajo. Pregunta, ¿cuántos años le quedan de vida? Vuelvo a preguntarle, ¿cuántos años le quedan de vida? La expectativa de vida de los latinoamericanos, según la OMS, en el último reporte que hizo de estudio en Latinoamérica, dice que la expectativa de vida son 60 años para los hombres, 65 para las mujeres. Si eso es así, aquellos que ya pasaron esa edad y que están acá con nosotros, ya están en tiempo extra. ¿Sí? Y aquellos que todavía no hemos llegado, la pregunta es, ¿cuánto nos queda? ¿Ya se puso a pensar eso? Si la expectativa de vida del hombre latinoamericano son 60 años y tengo ya 32, ¿cuántos me quedan? Si tengo 42, ¿cuántos me quedan? Si ya tengo 52, ¿cuántos me quedan? Eso es si usted se cuida, pero si es un desordenado con su alimentación, no duerme, no descansa, no le pone cuidado al ejercicio, si de los 60 que dice la OMS, ¿cuánto le va a reducir? Vaya usted a saber. Vaya a la morgue, pregunte en medicina legal, ¿cuánto es la estadística de los muertos que hay? Antes uno se admiraba porque el que moría 85, 95 años, 97, hoy la mortandad es 30, 40, 42, 45, 44, así. Si uno va a los funerales y uno dice, ¿y cuántos años tenía? 41, si estaba joven. Y yo no creo si se miraba tan lleno de vida, y de un solo pegó el patatús. ¿Qué le quiero decir con eso? Estamos tan esmerados por el trabajo, por lo terrenal. ¿Y eso eterno, pues? Solo así una pregunta morbosa. ¿Ya usted apartó el féretro que quiere que le pongan cuando muera? ¿Ya escogió el color? ¿Cómo lo quiere? ¿Lo quiere color cafecito, color caoba, color celeste, color morado? ¿Cómo lo quiere? Ajá. Y a los que ya, pues sí, ya pagamos el servicio fúnebre. Ay, no, pastor, de esas cosas no se. ¿Y por qué? Si cada día que pasa no es un día más de vida que tenemos, es un día menos de vida que tenemos. ¿Se vio en el espejo hoy? Ya no es el mismo que tenía 20, 22 años. ¿Se acuerda su pelito negro? Precioso. Hoy un par de pelitos negros le quedan, solo son pelos blancos ya de canas. ¿Por qué? Porque las células que le daban color a su cabello, ¿sabe qué les pasó? ¿Qué les pasó? Se murieron. No quiero aquí que diga nadie, pero ¿cuántos dientes usted tiene que ya no son los originales suyos, sino que ha tenido que ir a que le pongan una dentadura postiza? ¿Sabe qué les pasó a los otros dientes? Dígalo. Se murieron. Cada día que pasa, nosotros estamos, lo que pasa es que no lo queremos aceptar. Por eso si somos pelo blanco, nos vamos a echar ahí un tinte para que más o menos va. Y ya después de 15 días era negro y ya se hizo rubio. Porque estamos muriendo. Que se movía, que agarraba de un lado para otro, y ahora ya su cuerpo parece tric-troc, le dicen, de tanto que truena por todos lados. Troc-tric es la cosa. Por todos lados.
¿Y qué es ese ruido que se oye? Ah, es la rodilla. Esa es la rodilla. ¿Qué estoy queriendo hacer, hermanos? Concientizarlos que usted y yo debemos no solamente de pensar aquí porque nos estamos muriendo, sino de pensar en esto que dice el texto, de eso eterno que Dios ha puesto dentro de nosotros. Vuelva a leer el texto conmigo de Eclesiastés. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo número 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y esa parte eterna y esa parte de relación con Dios, dice Eclesiastés, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Porque nuestra cabeza no nos da para descifrar los planes de Dios. No tenemos la capacidad. Por eso dice Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. No comprendemos. Pero aunque no comprendamos, Dios lo que quiere es que nosotros seamos humildes y aprendamos a reconocer que no se puede vivir sin Él. Salmo 136. Salmo 139, unas páginas atrás. Mire usted la humildad de este hombre, de este salmista, como él va a declarar a Dios que aunque no entiende, pero reconoce que está en sus manos. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice el Señor en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado. ¿Y qué le dice el salmista a Dios? Y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y ojo a esta frase. ¿Qué le dice el salmista a Dios? Y todos mis caminos, atención, ¿cuántos caminos conoce Dios de los seres humanos? Los buenos y los malos. ¿Cuántos caminos? Dice el salmista, todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y aquí viene la humildad y el reconocimiento de este salmista, que es el mismo reconocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Versículo 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y vea cómo sigue diciendo el versículo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el 14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Ahí lo lee en su casa, lo demás es muy largo, pero lo que está diciendo el Salmo 139 es que este hombre reconoce que no se puede escapar de la presencia de Dios. Y los seres humanos también
debemos de reconocer que sin Dios no somos nada. Esto no tiene que ver con iglesias, esto no tiene que ver con denominaciones, esto no tiene que ver con grupos determinados, no, esto tiene que ver con el Creador y su creación, con eso eterno que ha puesto en nosotros. Pero la pregunta es, aunque no comprendamos sus proyectos, ¿vamos a ser humildes y vamos a descansar en Él? Porque esa es la única manera de poder encontrar el sentido de nuestra existencia. El primer punto entonces para encontrar el sentido de la existencia humana es que yo acepte que el ser humano necesita tener una relación con el que lo ha creado. La segunda cosa, volvamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo número 10. La segunda cosa que me ayudará a encontrarle sentido a mi existencia, mire cómo dice el versículo 10. Estoy en el versículo número 12, perdón. Dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Esta es la frase predominante en esta porción. Y también que es un regalo de Dios, que es un don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. La segunda manera de encontrarle el sentido a mi existencia humana es que yo tengo que aprender a disfrutar el presente como un regalo que Dios me ha dado. En la concepción de estas culturas, las sociedades del Antiguo Oriente estaban acostumbradas a vivir sometidas a la explotación tributaria, a la explotación laboral y a todo tipo de vejámenes que los que lo gobernaban en turno hacían de ellos. Por lo tanto, en el colectivo imaginario se llegó a pensar que la existencia era una pesada carga que solamente tenía que comerse, que beber y darle gracias a Dios, porque de todas maneras eso era un completo castigo. Por eso dice Corintios: por lo tanto hay gente que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es más, por ejemplo, culturas como la griega o también culturas como la egipcia y la mesopotámica, por ejemplo, como ya sabían que iban a morir, por ejemplo, tenían un combate, ¿verdad? Decía, mañana vamos a ir al combate, a la guerra. Vayan a comer, vayan a beber, vayan a disfrutar, porque mañana se van a morir. Así era el pensamiento, y también así es el pensamiento de mucha gente hoy. Sin embargo, aquí dice el versículo 13, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Eclesiastés dice, para poder encontrarle sentido a la vida, yo tengo que en el presente entenderlo como un regalo que Dios me ha dado. El trabajo que tenemos no es un castigo, hermano. El trabajo es una bendición que Dios le ha dado. Hay miles de salvadoreños que anhelarían tener el trabajo que usted tiene. No lo tienen. Si usted tiene una pequeña casita, dele gracias a Dios, porque hay cientos de personas que viven en lugares inhóspitos, y si se compara con el lugar donde usted vive y donde se compara con ellos viven, diría usted, yo por gusto estoy renegando, porque lo que Dios nos ha dado, dice aquí el texto, es un regalo. Disfrútelo, el trabajo, coma, sáciese. Si usted lo hace de manera justa, cómprese lo que desea. Así dice el Eclesiastés.
¿para qué simplemente va a acumular y acumular y acumular y acumular y acumular y acumular? Imagínese usted llegar a los 65 años y llega al banco, vengo a abrir aquí una cuenta a plazos, y se le queda viendo. Mejor vaya a contratar el servicio fúnebre. ¿De qué estoy hablando? De que hay que ser realistas, hermano. Realistas. Mire, aflíjase. Solo cuando le pasan estas cosas, usted va a hacer créditos al banco y lo primero que le preguntan es: ¿cuántos años tiene? Tantos. ¿Tiene alguna enfermedad terminal? No. Vaya. Porque evalúan. Por ejemplo, si usted tiene ya 50 años, 55, y usted quiere adquirir un crédito hipotecario por 25 años, ¿usted cree que se lo van a dar? Y se ve medio vencido ahí en la silla. No, dicen. Por eso le piden a usted: ¿es hipertenso? Sí. Este viejo le puede dar un ataque y solo me va a pagar un año el crédito. No es negocio para ellos. Por eso es mejor acceder a créditos y negocios cuando usted está joven, así que aprovéchelo. Pero bueno, volviendo aquí al tema bíblico, cuando hablamos de disfrutar el presente, mire cómo dice el versículo número 12: no, yo he conocido que no hay para ellos. ¿Qué es lo mejor para Dios? ¿Qué es lo mejor para Dios? ¿Que nos qué? Que nos alegremos con lo que usted tiene. Aquí hay un texto, 1 de Timoteo 6. Vaya al Nuevo Testamento. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo número 6. Dice, ¿ya están ahí, hermanos? Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? Contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿cómo hay que estar? ¿Cómo hay que estar? ¿Y por qué vive amargada, pues? Si usted tiene sustento, si usted tiene abrigo, ¿cómo hay que estar? Dice la Biblia, contentos. No hay que estar amargados, no hay que estar tristes, porque la razón de nuestra alegría debe de ser la presencia de Dios en nuestros corazones. Cuando yo no entiendo este punto, atención a esto, ya casi voy terminando porque el tiempo se me ha ido. Cuando yo no entiendo este punto del hecho de disfrutar el presente, es porque la razón de mi alegría es una persona, o son las cosas, o es el dinero. Y tanto las personas, las cosas y el dinero hoy están con nosotros, pero mañana ya no van a estar con nosotros. Y si su alegría era una persona, era una cosa o era el dinero, cuando ya no lo tenga, ¿qué va a pasar? Va a andar depre. Pero si usted entiende que la razón de la alegría es la presencia de Dios en su existencia, puede ser que le falten las personas, que le falten las cosas, que le falte el dinero, pero tiene a Dios, y si lo tiene a Dios, lo tiene todo, hermanito. Dele un fuerte aplauso. Entonces hay que entender que el sentido de la existencia humana es, en este segundo punto, aceptar el presente, y ese aceptar el presente es la razón de mi alegría. ¿Quién es? Es Dios. Porque este viejo panzón ahorita está conmigo, mañana yo no sé. Esta señora hoy está conmigo, mañana yo no sé. Hoy tengo dinero, mañana puede ser que no lo tenga. Hoy tengo cosas, puede ser que ya no las tenga. Pero al que siempre va a estar conmigo en las buenas y malas, ese es nuestro Dios todopoderoso, hermanos. Dele un fuerte aplauso.
quiero terminar haciendo la interpretación de esta última parte. Versículo 12 dice que no hay mejor cosa que alegrarse, y lo segundo es hacer el bien en su vida. Y esto lo dice porque a veces hay seres humanos que tienen dentro de su estructura de vida el ser malos. Dice la palabra que si yo quiero encontrarle razón a mi existencia, yo debo de copiar así como es Dios. ¿Y sabe cómo es Dios? ¿Dios es bueno o Dios es malo? Dios es bueno. Por eso le preguntan a Jesús. Dice, maestro bueno. Y Jesús le responde, solamente hay uno bueno, y ese es nuestro Padre Celestial. Y hay otro versículo que dice que Dios es tan bueno que hace salir el sol para buenos y para malos. ¿Pero por qué es así Dios? Porque su esencia es bondad. Su esencia es hacer el bien. Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿A qué lo mandó? Para que el mundo fuese salvo. Por eso no crean que cuando viene el Señor, por eso yo no entiendo a algunos predicadores que solo andan ofreciendo infierno, que solo andan ofreciendo fuego, que llamas, que no sé qué. Si el Señor su esencia es amor, si el Señor su esencia es el perdón, si el Señor su esencia es hacer el bien, por lo tanto, ¿qué es lo que Dios quiere de todos nosotros que somos sus hijos? Que hagamos a quien sea. A quien sea. Cuando yo hago el bien, entonces estoy entendiendo el propósito de mi existencia. Y finalmente, 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y Dios lo hace para que delante de Él teman todos los hombres. Para encontrar propósito a nuestra vida, yo necesito honrar a este Dios que ha hecho todas las cosas, las ha hecho perfectas y no las ha hecho a medias. Él las ha hecho desde el principio hasta el final. Hermanitos, si usted y yo no le encontramos razón a nuestra existencia, esta mañana Dios nos ha dicho, yo soy el único que puede llenarlos y salvarlos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, a través de Eclesiastés comprendemos cuál es la razón de nuestra existencia. No todo tiene que ver con lo humano, con lo temporal. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios
te bendiga.